El día de hoy estamos en el quinto domingo del tiempo de Pascua. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 26 al 31. ¿Y de qué nos habla esta lectura? Pues nos habla de que Pablo regresó a Jerusalén y él trató de unirse a los discípulos de Jerusalén, pero resulta que los discípulos de Jerusalén le tienen miedo, y le tienen miedo por el pasado de Pablo, que era Saulo, cómo capturaba a los cristianos, cómo los llevaba a la cárcel, etc. Pero en esos momentos Bernabé tomó la palabra y les empieza a hablar de las maravillas que el Señor Dios ha hecho con Pablo, y les dice cómo se le apareció en el camino, la conversión que tuvo Pablo, y cómo Pablo, de una manera tan valiente, empieza a hablar en Damasco las maravillas del Señor, a Jesucristo resucitado. Y cuando todo esto lo escuchan la comunidad de Jerusalén, entonces la comunidad va a aceptar a Pablo. Y Pablo va y viene predicando abiertamente en el nombre del Señor, y también discutía con los judíos de habla griega. Y estos judíos que están en Jerusalén de habla griega, pues en tan poco tiempo ya lo quieren matar. Y quieren matar a Pablo. Y entonces la comunidad que está en Jerusalén, ¿cómo lo va a proteger? Y entonces lo tiene que sacar de Jerusalén, lo va a mandar a Cesarea y luego después lo manda a Tarso. Hay muchas cosas en esta lectura tan impresionante. En primer lugar, cómo la comunidad acepta. Y cómo esta comunidad, si bien le costó mucho trabajo para aceptar a Pablo, porque el concepto de Pablo era todo negativo. Pablo era muy cruel con los cristianos, con los seguidores de Cristo. Pero también esta comunidad que está en Jerusalén, cómo se abre y cómo termina aceptando a una persona no grata, a una persona que para nada se tiene que aceptar en esta comunidad, como ha sido Saulo. Y esto es la enseñanza del día de hoy de esta lectura. No te quedes en el pasado, porque si te quedas en el pasado nunca vas a aceptar a tu hermano, porque si te quedas en el pasado siempre vas a venir cargando con el dolor, las heridas constantemente te van a doler y así vas a estar caminando. No te quedes en el pasado, quédate en el presente. Y en el presente, esa persona que fue lo peor, ahora esa persona ha cambiado. Y es que gracias a Dios todos cambian. Y lo que tú puedes hacer simplemente es aceptar a las personas. Acéptalos, porque tu única función es aceptarlos. Tu función no es juzgarlos. Sí, Pablo tú fuiste un seguidor de los cristianos, tú mataste a San Esteban y estuviste de acuerdo, y otra vez volvemos al pasado. No, esta comunidad se abre y acepta. Y Pablo simplemente va a hacer su función. Ojalá con que captes esta enseñanza que el día de hoy. Y todo esto te lo digo porque hay familias como entre ellos mismos se han dañado, y cómo han dañado a un hermano, y cómo un hermano ya no puede regresar a casa por el pasado que tuvo, y cómo la familia no lo puede aceptar, cómo no lo puede ver bien, cómo no le puede echar una mano, ni siquiera ni un mensajito, ni siquiera ni una llamadita, mínimo una vez a la semana. Y esto pasa en las familias, pero también esto pasa en los grupos parroquiales. Y los grupos parroquiales
caramba, hombre, ¿cómo no pueden aprender? Si están allí dentro de la parroquia, ¿cómo no pueden aprender estos conceptos de esta primera comunidad cristiana que fueron estos primeros cristianos? ¿Cómo tienen esa flexibilidad de aceptar, de acoger a San Pablo? Y obviamente, vuelvo a repetir, ¿quién va a aceptar a una persona que está persiguiendo a los tuyos, que los mata, que los mete a la cárcel, que no te deja predicar, etc.? Pues fue muy difícil, pero así de extremadamente... se va estas lecturas, cómo se van a los extremos y cómo desde allí rescatan lo mejor. Pues la enseñanza es muy clara, y la enseñanza que el día de hoy te está diciendo es que si te está costando trabajo aceptar una persona por lo que fue, y ahora cómo está haciendo las cosas de una manera tan brillante, cómo se está acomodando nuevamente a la vida, como San Pablo se tuvo que una vez más reacomodar otra vez a su nuevo estado de vida, porque también déjame decirte una cosa. A San Pablo también le costó muchísimo trabajo ser ese perseguidor y ahora estar con los perseguidos. Le costó mucho trabajo a San Pablo. Pero todo esto es obra de Dios, todo esto es una bendición de Dios. Y si Dios así fue el proceso de Pablo, y si Dios así le permitió que Pablo fuera primero un perseguidor y luego después que fuera un gran apóstol, pues es que el Señor Dios así lo quiso, y así son los misterios de Cristo y así son los misterios de Dios. Simplemente no hay palabras, y ante esto simplemente tú me lo estás mandando, Señor, me cuesta trabajo aceptarlo, yo simplemente lo acepto y yo simplemente lo apoyo. Segundo puntito muy importante, este segundo puntito lo vamos a tomar de la segunda lectura del día de hoy, que es de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 18 al 24. Y esta lectura el día de hoy trae grandes enseñanzas para nuestra vida cotidiana. Y yo te las voy a decir el día de hoy. Mínimo, son dos grandes enseñanzas, pero yo te las digo. La primera enseñanza es así: no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. No amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. Y es que el amor se vale absolutamente de todo. Sí, el amor sí necesita de palabras bonitas, claro que lo acepta. Hay que recordar que la mujer es auditiva. A la mujer le gustan mucho estas palabras bonitas y esto le agrada mucho. Por eso las palabras también son muy importantes, ¿no? Ser sensibles, ser muy cuidadosos con tus palabras. ¿Por qué? Porque a la otra persona le gusta escuchar palabras bonitas, bellas y sobre todo realistas. Y el hombre es todo lo contrario, el hombre es visual, pero ya después hablaremos de ello. Y sí, en el amor se necesita todo y todo. Y sí, son palabras bellas, pero también el amor necesita estar bien apegado con la realidad y tiene que valerse de la verdad y con las obras. Porque de otra manera todo queda flotando, es un amor que se queda en el ideal, es un amor muy imaginario, es un amor que simplemente no. Y el amor se tiene que valer de la realidad, del amor, de la verdad y de las obras. De ahí tiene que estar agarrado el amor, y de otra manera pues no se puede. Y es que con las obras es el vehículo del amor. Con las obras es la manera como se traslada el amor y donde tú puedes expresar tu amor. Y lo expresas de diferentes maneras, pero la manera más viable son con tus obras, son con el ejemplo, es la manera como tú vives. Pues eso es el amor que tú traspasas, que tú das, y este amor cómo traspasa fronteras, cómo va más allá, cómo rompe odios y cómo logra transformar vidas.
Y eso es la realidad del amor, ¿no? Transformar vida, transformar personas. Y el amor se encuentra en diferentes lugares, ¿no? Tenemos el amor filial, y el amor filial es el amor a los amigos, que esto es muy importante. Esto se encuentra pues en la sociedad, y en este amor filial también es el amor al hermano, a tus hermanos de sangre, el amor a tus padres, que es muy importante. Pero también tenemos el amor a la madre naturaleza, amar las plantas, amar a los animalitos por igual. Pues es que es eso, ¿no? El amor al agua, el cuidado con el agua, que esto es un tema que hoy en día nos pone a temblar. Hay colonias que no tienen agua por una semana, por 3 días, pero cada vez esto nos pide que seamos más cuidadosos con el agua. Y todo esto porque, pues, el amor al agua simplemente, ¿no? Pero también está el amor a tu trabajo, el amor a tus actividades, ¿no? Y tienes tú que amar a tu trabajo. Tú no tienes que estar en tu trabajo nada más porque vas a recibir dinero y porque tengo que llevar dinero a la casa. Eso es importante, pero si solamente estás por recibir dinero, pues, y no amas a tu trabajo, pues vas a ser un desempleado y vas a hacer muy mal tu trabajo. Y no te vas a sentir a gusto, no te vas a sentir realizado, no vas a estar bien, y segurísimamente a todos tus compañeros que están allí a un lado tuyo les vas a hacer la vida difícil. ¿Por qué? Porque no estás bien en ese lugar, porque nada más estás por el dinero. No, tenemos que amar a nuestro trabajo, a las actividades que hacemos, sacudir, trapear, barrer, lavar los trastes, cosas así. Tienes que transmitir tu amor, porque también el amor en todos estos. Y en todo esto volvemos a lo mismo. El amor es de obras, pero también es de palabras, pero también el amor tiene que ser verdadero. Y la segunda enseñanza que el día de hoy nos va a decir San Pablo, va a decir así: si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Nuestra conciencia. La conciencia se ve de diferentes maneras. La conciencia está en el campo psicológico y la conciencia está en el campo moral. La conciencia en el campo psicológico es qué tanto tú te conoces a ti mismo. Eso es en el campo psicológico, ¿no? Conocerte a ti mismo, qué tanta conciencia tienes de ti mismo. Y bueno, pero también tenemos la conciencia en el campo moral. Y en la moral, ¿cómo es la conciencia? Pues la conciencia, esa es la voz interior que te grita cuando tú cometes un error. Y es esa voz interior que te dice: ¿sabes una cosa? Cometiste un error, la regaste. Y ¿sabes qué? Ahora yo solamente te estoy avisando porque yo, conciencia, te tengo que decir que has hecho un daño, que te estás haciendo un daño y le estás haciendo daño a aquella persona. Y tienes que tomar decisiones y tienes que ir a resolver ese problema, ese daño que tú has ocasionado, ver las maneras de cómo lo haces. Y esta es la conciencia en el campo moral, ¿no? La que te dice, pero también esta conciencia de campo moral es la que te va a decir, ¿sabes una cosa? Detente, no procedas. Y la conciencia de campo moral te va a decir, ¿sabes qué? Mejor piensa, repiensa las cosas, verlas de otra manera, analízalas y mejor espérate un momentito más y ¿sabes qué? Mejor no procedas, mejor hasta aquí, tú tranquilo y nada más. Esa es la conciencia del campo moral y es por eso que nos va a decir así: si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Pues sí, y cuando tu conciencia, cuando tú haces las cosas, cuando estás en paz con tu actuar, con tu hacer, estás en paz, te sientes bien, en esos momentos hay una paz en tu interior. Y esa paz se conecta el hacer con tu conciencia, y cuando el hacer con tu conciencia se conectan, entonces hay mucha paz, pero no solamente eso, hay mucha felicidad.
Y tampoco, no solamente eso, sino que también te vas a la cama, duermes perfectamente muy bien y duermes muy tranquilo. Después hablaremos de esta conciencia que es la conciencia psicológica, pero después lo haremos. Tercer puntito muy importante, lo vamos a tomar del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y esta lectura también nos trae mucho contenido y mucha sabiduría. Y todavía seguimos en el yo soy. Hay que recordar que en esta semana que acabamos de pasar se mencionó mucho el yo soy. Y vimos yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y el día de hoy tenemos a otro yo soy. Y este yo soy, ¿cuál es? Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca. Y el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Pues fíjate que son muchas enseñanzas el día de hoy. En primer lugar, para que el sarmiento dé fruto, tiene que estar unido a la vid. Y si no está unido a la vid, obviamente que ese sarmiento queda flotando, queda en el aire y esto no es posible. Y si queda en el aire y queda flotando y si anda así nada más, simplemente no vas a dar fruto. Y esta imagen la pasa el Señor Dios a él. El que permanece en mí da mucho fruto. Y la clave y la intención es muy clara y muy sencilla. Hay que permanecer en el Señor Dios para que tú des fruto y tus frutos sean frutos buenos, frutos que proceden del amor, frutos que van hacia el otro y le den paz, frutos que no te lleven a problemas, que no generes problemas, porque igual no todo el mundo da frutos, pero junto con los frutos que tú estás dando, pues también te vienen una serie de problemas. Si tienes problemas, si vives en problemas y tienes más dinero y entre más dinero hay más problemas y no dejas de tener problemas. Porque las cosas es que te has despegado y te has despegado de la vid, te has despegado del Señor Dios. Y es que si tú no estás haciendo las cosas siempre consultando al Señor Dios, fíjate que tengo estos planes, tengo estos proyectos, ¿cómo la ves? Ilumíname, dame sabiduría, procedemos, no procedemos, de qué manera lo podemos hacer, de qué manera en estos proyectos, cómo yo integro también a mis trabajadores. Es que yo voy a ganar, pero también a la vez que yo voy a ganar, pues también quiero que también mis trabajadores ganen conmigo, que ellos también saboreen su trabajo y que también ellos se sientan empresa como nosotros, ¿no? Y de eso también se trata de eso. Entonces, si tú estás unido con el Señor Dios, obviamente que estás unido con los otros, porque no puedes estar unido con el Señor Dios y estar alejado de tus hermanos, estar alejado de tus trabajadores. Eso no puede ser. Pero cuando en realidad tú estás unido con el Señor Dios, cuando estás unido con la empresa, cuando estás unido con el grupo, cuando estás unido con la comunidad, cuando estás unido con las personas que tienes que estar y cuando las tomas en cuenta, en primer lugar, cuando estás unido con el Señor Dios, es que tus frutos van a ser grandes y tú vas a ser grande. Pero también el día de hoy me llama mucho la atención y dice así: el que no da fruto, el Señor Dios lo arranca, pero el que da fruto lo poda para que dé mucho fruto. Tiene toda la razón. El que no da fruto, ese hay que arrancarlo, ¿no? Y todo el mundo pensamos todo lo contrario, ¿no? A ver, este árbol no está dando fruto, pues vamos a moverle la tierra, vamos a ponerle abono, vamos a ponerle agua, vamos a cuidarlo. Pues muchas veces tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si en esa persona no está en dar frutos, si en esa persona no está en ayudar a la empresa, si no está en ayudarse a sí mismo, si no está en ayudar a los demás, pues sabes que no
te va a ayudar nada. Por más que tú hagas por esa persona, es que en él todavía no está conectado consigo mismo. Todavía no está conectado para ser una persona valiosa, grande y productiva. No está conectada a esos parámetros. No, ahí hay algo que está pasando, pero no está conectado. Pero también hay personas que están dando fruto, y esas personas que están dando fruto, cuídalas mucho. Y segurísimamente tú te las vas a encontrar en tu empresa, personas extremadamente valiosas. Y descubre quiénes son esas personas valiosas en tu empresa, un vecino, un amigo, un hermano, cómo lo están dando todo por la familia, cómo lo están dando todo por la empresa. Esas personas, cuídalas mucho. Y esas personas sí, darles todo, auméntales su salario, auméntales las vacaciones, no lo sé, cuídalos, porque son una joyita y que ojalá con que nunca se vayan de ti. Esos hermanos que están dando todo, apóyalos, velos, porque simplemente son personas valiosas. Y lo mismo, ¿no? Tu pareja está dando todo, pues darte cuenta que está dando todo y también apóyalo y para que siga dando más fruto. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.